Dios les bendiga, buenas tardes, bienvenido al programa Palabra y Profecía. Hoy tenemos un tema de actualidad y de desafío para la Iglesia del Señor y para todos los cristianos que están tibios, que están pensando en retirarse, que están desanimados, que se sienten solos. Esa palabra es para usted. Está basada en el libro de Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Este es el tiempo de esforzarse y ser valiente. Además, la palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice para usted que es necesario que a través, escuche bien y analice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces aquí Cristo está enfatizando lo urgente y lo necesario para su vida cristiana, que usted nazca de nuevo y obedezca la palabra que es la voluntad de Dios escrita para que entre. Por ejemplo, en Mateo 18, verso 3 al 5, Jesús afirma que es necesario volverse y hacerse como niños para entrar. Sí, dejar la malicia, los deseos de los ojos, la carne, la vanidad de este mundo. En Juan 3:5, el Señor dice en su palabra que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Está hablando del nuevo nacimiento. Recomiendo mucho que lean todo el capítulo de Juan capítulo 3. Después puede pasarse a Mateo capítulo 5, donde se establece la justicia propia suya, que usted es una persona que no roba, que no mata, que va a la iglesia, que es cristiano supuestamente, que cree en Dios, pero usted debe superar a los fariseos que parecían sepulcros blanqueados. Él se lo dijo, se enojaron, lo odiaron, pero por dentro estaban llenos de qué? De maldad. Lo mismo dice Mateo 7:21. Usted va a entrar al reino de Dios si hace la voluntad del Padre. Y no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Entonces, hoy vamos a hablar en que estamos en tiempos de no devolverse. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estamos entrando, el mundo ya entró, la iglesia ya entró. Y de pronto nosotros aquí en Occidente, ya lo vemos en México, lo vemos al sur de este país, estamos entrando en tiempos de persecución en que usted va a tener que decidir si quiere vivir fielmente al Señor o quiere traicionarlo como Judas. ¿Dónde está eso? Segunda Timoteo 3:12, se lo voy a leer. Segunda Timoteo 3:12. Aquí está, véalo, escuche. ¿Qué dice? Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, dentro de Cristo, padecerán persecución. Así que, ojo, porque mire parte del ministerio del apóstol Pablo contándoselo a Timoteo. Mire, Pablo le decía a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia fácil, pero después voltea la hoja y dice persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, 3 localidades, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces estamos en un tiempo crítico. Yo le recomiendo que usted, porque Jesús eh, dijo muy claramente que el mundo está en una transición ahorita, en que las cosas parece que se van a mejorar, hay tiempos de paz, pero cada vez va a haber más conflicto, más naciones la una contra la otra, más conflictos raciales, religiosos,
económicos, porque ya la plataforma del nuevo orden mundial o el gobierno del anticristo ya está lista. Es cuestión de tiempo, en un par de años, en que dicen algunos expertos que el anticristo ya está sobre la tierra. Y usted debe ser consciente que el mundo está aborreciendo y va a aborrecer y seguirá aborreciendo a los cristianos. Se lo leo el Juan 15:19. Juan 15:19, que dice así. Ahí está, vea. Juan 15:19, que dice, si fuerais del mundo, se supone que el cristiano no es del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, si usted parece una Coca-Cola, el mundo con usted es como un sonrisal, todo el mundo lo quiere, lo abraza, lo besa, sabe que usted es cristiano, usted debe examinarse, algo anda mal en usted, porque la Biblia no se equivoca. Jesús dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y Jesús habló en Mateo 5:10. Voy a buscarle Mateo 5:10. Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice, bienaventurados, felices, gozosos, contentos, alegres, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y la orden es gozarse, alegrarse, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto va por ciclos, así como la iglesia primitiva fue perseguida, así con el tiempo de la persecución medieval contra los cristianos, que quemaron a muchos en la hoguera e hicieron hasta para vender. Eso se va a volver a repetir y ya empezó esa repetición. O si no, mire el precio que están pagando hoy mismo la gente que vive en Nigeria, los que viven en el cuerno norte de África y los que están viviendo en los países musulmanes. Entonces, usted me entiende. Por eso, usted tiene que recordar que no solamente usted tiene el privilegio de ser cristiano aquí en este país, que rico, nadie le molesta, nadie le tira piedra, nadie lo persigue, nadie lo levanta a puñal ni a bala, porque usted tiene el privilegio de creer en Cristo, pero también si Dios lo permite, si Dios en su voluntad y sabiduría le abre la puerta al diablo para que persiga a la iglesia, también vamos a sufrir por él. Entonces vamos a ir a Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, que dice así. Filipenses capítulo 1, verso 29, que dice así, porque a vosotros, o sea, a usted y a mí, os es concedido a causa de Cristo no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Entonces, ¿dónde está esa doctrina falsa, espuria, infernal, engañosa, mentirosa, que proviene del infierno, de cantidades de predicadores que le dicen a la iglesia y se lo dicen a usted si usted va a una iglesia de, ese, de esa línea bíblica? Los mejores tiempos están por venir, que la iglesia dominará el mundo y gobernará este mundo, y que el dinero de los ricos pasará a manos de los hermanos de las iglesias. ¿Cómo no, moñita? Ahorita lo que viene es la implantación del dinero digital. Está ya desapareciendo el dinero físico. Viene el uso masivo de drones, cámaras y todo es identificable digitalmente y usted puede ser visto y oído las 24 horas al día desde su lugar de trabajo. Así que si se levanta una persecución, fácilmente usted va a ser eh, hallado, localizado y perseguido. Así que despiértese, porque si usted piensa que la vida cristiana es la dolce vita,
Le dijeron eso, que Dios lo llama para bendecirlo, para darle casa, carro, finca y beca. Lo engañaron, le estuvieron mintiendo. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16. Casi que no lo encuentro. Mire, ahí dice así. Mire. Pero si usted padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, ¿sí ve? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y Primera de Pedro 4:18 dice algo tremendo. Y si el justo con dificultad se salva, en dónde aparecerá el impío y el pecador? Los que odian y rechazan el Evangelio de Cristo. Yo no quiero estar en sus zapatos. Por ahí hay un refrán que dice, soldado advertido no muere en guerra. Así que mi amigo, hay un caso en el Antiguo Testamento de un gran hombre de Dios perseguido por hablar la palabra. Era un profeta de verdad, no esos mentirosos que hay aquí por todos lados. En Jeremías capítulo 20, voy a buscarlo. Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Vamos a buscarlo. Versículo 9, si no estoy mal. Sí, señor, Jeremías 29. Dice así. Y dijo Jeremías, angustiado, estresado por el fuego de la tribulación y los enemigos que lo rodeaban y prometían y juraban que lo iban a matar. Su delito, predicar y anunciar el juicio de Dios sobre la nación de Israel por rebeldes. ¿Y qué dijo Jeremías en esa situación en que lo odiaron y lo maldecían? Y dije, no me acordaré más de él, de Dios. ¿Por qué? Estaba muy atribulado, angustiado, pobrecito. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, él tenía una lucha en su alma, en su corazón. Había en mi corazón como un fuego ardiente la presencia del Espíritu Santo metido en mis huesos. Y él dice que trató de sufrirlo y no pudo. ¿Por qué? Porque tenía enemigos poderosos en la corte del rey que lo odiaban a morir. Y lo único que querían era matarlo. Entonces, usted tenga algo presente. Usted tiene un enemigo que no es su mamá, no es su papá, no es la suegra, no es el yerno, no es la nuera, no es el nieto, no es el tío, sino Satanás que quiere destruirlo a usted a cualquier precio. El trabajo, o llamémoslo así, el ministerio de Satanás en esta tierra es matar, robar y destruir. Y uno de los objetivos de él es andar como león rugiente buscando cristianos que quieran retirarse, que no les gusta orar, que no les gusta ayunar, que no van a vigilia, que van a la iglesia cuando les provoca. Entonces están aislados, están solos, están por fuera del cuerpo de Cristo, aunque ellos se sienten bien porque no toman cerveza, si es que no se toman unas a escondidas. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y la advertencia del apóstol Pedro a la iglesia. Sed sobrios y velad. Si ve, sobrio es lo contrario de ebrio, de borracho. Entonces tiene que estar en sus 5 sentidos, consciente que está siguiendo y sirviendo a Cristo de la gloria y velando con el ojo pelado. No es tiempo de dormir, no es tiempo de andar a la topa tolondra, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar. Y él busca cristianos agua de panela, quejumbrosos, divisorios, mundanos, tibios, que no quieren asistir a la iglesia, que murmuran y critican todo lo que se haga en la iglesia. Y si hay algo que quiere el diablo es que usted retroceda, voltee la espalda y traicione al Señor que dio su vida y su sangre en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y el diablo quiere que usted pare, no lo busca, no lo siga. Y le dice, no, usted no merece esa vida que lleva, sígame a mí, yo le ofrezco el oro y el moro. Y muchos tontos lo siguen. Y lo que él quiere es que usted se dé por vencido para que usted no tenga la corona de la vida y que se vaya con él al infierno, para que sea vencido por Satanás y por la tentación, que es una oferta seductora, atractiva, que le mueve el tapete a usted y le parece bueno. ¿Y qué tiene de malo? Recuerde que no todo lo que brilla es oro. Miremos Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice así. Se lo voy a leer. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice así. Bienaventurado, contento, feliz, gozoso, el varón, la familia, la sierva, el siervo, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y si usted está siendo tentado, no diga que es tentado de parte. No es que Dios me puso esa piedra en el camino, como dice el disco impío. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que usted es tentado de su propia concupiscencia, es atraído, es seducido y siendo consumado el pecado, da luz la muerte. Y la advertencia en Santiago 16, 1:16 dice, amado hermano, no erréis, no se vaya a equivocar porque le puede salir la chancita muy cara. Recuerda que el pecado es dulce como la miel y amargo como el ajenjo. El que tenga oído para oír que haya. Oiga, yo sé que hay tribulaciones, hay luchas en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la calle, pero eso no es disculpa para que usted diga ya no sigo al Señor. Entonces miremos, hay ejemplos bíblicos de gente que pasó prácticamente unas tribulaciones terribles por amor a Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 13, los cristianos de la iglesia primitiva de los primeros siglos, ellos siguieron adelante a pesar de que se burlaban de ellos y los señalaban, los criticaban, los murmuraban, le hacían el feo donde quiera que iban. ¿Qué haría usted que lo cojan de parche y se burlen y lo minimicen y usted sea la comidilla de todo el mundo? ¿Usted seguiría adelante haciendo la voluntad de Dios de ser fiel hasta la muerte? En Hechos 4:17 vemos cómo la iglesia, los apóstoles, los amenazaban, los azotaban, los metían en prisión y les prohibían usar el nombre de Cristo, pero ellos por encima de las amenazas, a riesgo de su propia vida e integridad, seguían proclamando el Evangelio de Cristo. Lo mismo leemos en Hechos capítulo 5, verso 17. Vemos aquí al apóstol Pedro y al apóstol Juan, que fueron terriblemente perseguidos, pero aún así ellos no se dieron por vencidos, no prestaron oído a las amenazas, en otras palabras más pentecostales modernas, no se pusieron a prestarle atención al diablo. Y ellos continuaron, confiaron en el llamado de Dios y siguieron en el templo y en las casas predicando el Evangelio de Cristo a riesgo de su propia vida. Hoy en día hay muchos cristianos que nadie los persigue y no predican el Evangelio ni por venganza. Tienen tan mal testimonio que les da pena decir que son cristianos, más bien son crispetas, son cristinos,
son aguapanelas, son sancochudos. Aquí tenemos en el libro de Hechos, en el capítulo 6, para no extenderme más, el primer mártir de la iglesia, Esteban, nombre lleno del Espíritu Santo, lo mataron por la forma tan poderosa que él refutaba, enseñaba y cientos, decenas de personas lo seguían, se arrepentían y seguían a Cristo y escuchaban el Evangelio y por eso lo mataron. Y en Hechos capítulo 8 vemos que la iglesia sufrió una tremenda persecución, pero ellos no se escondieron. Ellos siguieron, fueron esparcidos, perseguidos, pero ellos fueron anunciando el Evangelio de Cristo de acuerdo como lo narra Hechos capítulo 8, para que lo lea. También en Hechos capítulo 2 aparece Jacobo, que le quitaron la vida porque seguía a Cristo. Y el apóstol Pedro lo pusieron preso con sentencia de matarlo. Y él hicieron, usted conoce el pasaje famoso de la Biblia, y la iglesia no se amedrentó, se reunieron y en lugar de ponerse a quejar y a murmurar, se pusieron a orar en una manera permanente y vino un ángel y los liberó, una cosa espectacular. Pero porque era gente llena, realmente convertida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aquí en Hechos 14 vemos un episodio triste del apóstol Pablo, que lo levantaron a piedra en Listra. Y en medio de todo lo que le pasa a Pablo y mucha gente poniéndose en contra de él y hasta juraban matarlo, delito del apóstol Pablo, predicar a Cristo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se escondió? No, él lo tenía que tener para que no se fuera a predicar la calle sabiendo que lo estaban buscando para matar. ¿Qué lo impulsaba? El fuego de la presencia del Espíritu de Dios. Y aquí hay un caso clásico que llama mucho la atención, ojalá usted lo lea para que se fortalezca en su fe, del apóstol Pablo y Silas, que estaban ya presos en el cepo y les dieron garrote y los azotaron. Y aún así ellos en la cárcel, lacerados y sangrando, estaban cantando y estaban orando. Y ellos no pensaron en decir, no, si esta es la vida cristiana no vale la pena. ¿Por qué? Porque él fue el que dijo, el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Usted a esta altura de su vida cristiana puede decir lo mismo? ¿Está dispuesto? Si no está, fortalézcase porque todavía tiene tiempo. Así que recuerde el dicho de la abuela. Soldado advertido no muere en guerra. Que usted no sea puro tilín tilín. Recuerde la parábola de los talentos que el Señor le dio a unos 3, a otros 5, a otro 1. Y el del 1 no trabajó, lo escondió, dijo que tenía miedo, que eso era muy duro, que mucho esfuerzo y que él se lo devolvía y que no le había robado nada a su amo. Usted sabe que eso es. ¿Y el Señor qué hizo? Es una parábola tremenda. Entonces, entienda que si llega a desatarse la persecución contra la iglesia de frente, como se está desatando en muchos pueblos de México, como se está desatando en Norteamérica, en Canadá, en los países del Medio Oriente, en Europa, en la China comunista, en el Asia. Usted tiene que entender que así como sufrió el apóstol Pablo y la iglesia de los primeros siglos, que sufrieron mucho, ellos continuaron adelante y Pablo dijo una frase inmortal que vale más que la memorice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como dijo Jesús, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Le recomiendo que lea 2 Corintios capítulo 11, del verso 15 en adelante. 2 Corintios capítulo 11, del verso 15 en adelante, que por razones de tiempo no me detengo a auscultar,
porque ahí se narra, se da testimonio en la escritura del valor del temple que tenían estos cristianos y cómo ellos ni el látigo, ni la espada, ni la cárcel, ni la hoguera, ni los azotes los detuvieron, sino que siguieron adelante llevando a cabo la voluntad de nuestro Creador. Imagínense que toda esa cantidad de cristianos se hubieran detenido. Sería que el Evangelio hubiera llegado a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Aprovechemos este cuarto de hora, por lo menos donde estamos, para predicar a diestra y siniestra el Evangelio, antes de que llegue la persecución y usted tenga que lamentarse y vea ahora cómo hago para hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque los cristianos del primer siglo, ellos miraban el sufrimiento no con dolor, con amargura, ni como un precio gigante de pagar, sino que ellos se sentían honrados, se sentían privilegiados de sufrir por Cristo. Mire lo que dice Filipenses 1:29. Vamos a buscarlo, sí se lo voy a buscar. Filipenses 1:29. ¿Qué dice Filipenses 1:29? Dice esto. Por, porque a vosotros, porque a usted, a mí, os es concedido, nos es concedido por Dios a causa de Cristo, que no solo creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Entonces es un privilegio, es una concesión de misericordia que Dios hace para con su iglesia. Y la actitud suya debe ser la misma de los cristianos de los primeros siglos. Entonces, la iglesia primitiva reconoció que lo que había que sufrir aquí en estos tiempos en que ellos vivieron, lo que estamos viviendo a nosotros, aunque nos toque sufrir, no se compara con la gloria que nos espera aquel día. Mire lo que dice 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Vamos a buscarla. 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, debería producir en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso tiene a usted que pedirle al Señor que lo fortalezca en la fe, porque Él nos pide una fe tan grande, como dice la parábola, como un grano de mostaza. Y usted va a ir fortaleciendo. ¿Quiere tener fe? Lea la Biblia todos los días. Lea la Biblia por lo menos mínimo 2 o 3 veces por el año. Estúdiela, medítela, investigue. No crea todo lo que le digan en la iglesia, que porque viene tal profeta o que el apóstol, que en Gálatas dice que si él o un ángel, decía el apóstol Pablo, les predican un evangelio diferente, sea anatema, sean malditos. Porque hay muchos, hoy hay muchos así, esa es la apostasía, que están falsificando el evangelio de Cristo para servir a sus propios vientres, como dice el último capítulo de Romanos 16, que muchos que buscan es satisfacer su necesidad física y van a ser, como dice Timoteo, mercadería de la iglesia. Y si usted no conoce la escritura, si usted tiene un buen pastor y no lo apoya, entonces, como dicen por ahí, apague y vámonos. Por eso usted tiene que mirar. Mire que en Santiago 1:2, Santiago 1:2, esta gente era tan tremenda, tan poderosa. Santiago 1, versículo 2 dice, hermanos míos, mire lo que dice el apóstol Santiago, hermano de Jesús. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero si usted, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Yo estoy recién salido de los brazos de la muerte. Estoy vivo, estoy contando es el cuento.
Los médicos no daban sino 2 minutos de vida y le ordenaron a mi esposa que vaya, despídase de su esposo, tiene 2 minutos porque el hombre no resiste más. Pero Dios decidió otra cosa. Y cuando ellos vieron que yo podía hablar, podía razonar, que estaba vivo y entendía las cosas, ellos me tuvieron una semana, me tuvieron en la UCI, yo no movía medio cuerpo ni un dedo y me dijeron, usted queda lisiado de por vida. Y hoy en día ya camino, ya hablo, ya razono, voy a la iglesia, hago el desayuno, me baño, me visto, salgo a caminar. Tengo ciertas limitaciones, pero con la terapia las estoy venciendo. Con la constancia, como dice, mire que te mando que te esfuerces. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Así que no se achicopale porque hay mucha gente sufriendo por las cosas de Dios, por el Evangelio. Así que si usted no está sufriendo por eso y tiene pruebas en el hogar con sus hijos, doble rodilla, asista al culto de oración, a los ayunos, clame a Dios, haga vigilias usted solito, pague el precio, sea valiente. Mire lo que dice Colosenses 1:24. Vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice así, vea. Ahora, mire lo que dijo el apóstol Pablo a la gente gentil, a la iglesia de Colosas. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo, en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, no se extrañe que lleguen tiempos en que persigan a los cristianos y quieran hacer piñata con ellos un asado, porque eso va a pasar. Está pasando. Estamos en un tiempo de transición, es tiempo de fortalecerse. El objetivo es ese, no meterle miedo, sino que usted se despierte, porque esta gente en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, vivían contentos a pesar de que les juraban la guerra, los perseguían, hacían ochas y panochas los romanos, mucha gente mala. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la actitud suya en estos tiempos que tenemos de transición y que se están poniendo las cosas difíciles, que no le alcanza la plata para el arriendo, para pagar los servicios con tanto impuesto? La comida está carísima, el estudio, el transporte, combustible, ni hablar por eso. Entonces, yo espero y le animo en el nombre de Cristo que su actitud sea de valor, para que usted pueda seguir adelante y no se dé por vencido. Como decía el refrán, que decía, primero muerto que descolorido. Entonces, quiero que mire algo de otras cosas que le deben ayudar a usted para que no siga, no se eche para atrás. Ya tengo que irme, ya el tiempo se me acabó. Espero que estas cosas lo animen porque le espera la gloria de Dios. Bueno, Dios les bendiga. Le habla el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones para todos, para todos. Nos vemos en YouTube, canal Edgardo Hernández Pastor. Ahí puede ir la prédica completa. Que Dios le guarde. Bendiciones.